¿Y si les dijera que el hombre que predicaba sobre el amor en la iglesia llegaba borracho a casa y me pegaba? ¿Que la mano que me bendijo fue la misma que me golpeó? Esta es mi historia. Me llamo Camila y durante años viví una pesadilla disfrazada de matrimonio idílico. Para la comunidad de Chihuahua, yo era la esposa de un líder religioso ejemplar. Ernesto era respetado, admirado, considerado un hombre de Dios. Las familias lo buscaban para pedirle consejo. Los jóvenes lo veían como un modelo a seguir y su voz resonaba con autoridad en temas de fe y familia. Pero tras las puertas cerradas de nuestra casa, la realidad era completamente distinta. Conocí al verdadero Ernesto, el hombre que predicaba sobre la santidad, pero volvía a casa oliendo alcohol y perfume barato. El líder que hablaba de fidelidad matrimonial, pero me traicionó repetidamente. El consejero que me aconsejaba paciencia, pero me agredía cuando lo contradecía. Vivía con miedo constante, ocultando los moretones con maquillaje y ropa de manga larga, sonriendo en los servicios religiosos, mientras mi alma clamaba por ayuda. Durante años, guardé este secreto en silencio. Creía que era mi deber como esposa cristiana soportar, perdonar y esperar a que Dios transformara a mi marido. Me enseñaron que la sumisión implicaba silencio, que exponer su pecado destruiría la obra de Dios, que mi dolor era una cruz que debía cargar con dignidad. Cada golpe, cada traición, cada humillación fue silenciada en aras de preservar la imagen de un matrimonio cristiano perfecto. La hipocresía era tan profunda que me asfixiaba. Vi a mi esposo bendecir a familias con las mismas manos que me habían lastimado. Lo oí predicar sobre el amor, mientras me maldecía con palabras que jamás debería repetir. Lo vi ser venerado como un hombre de Dios, mientras destruía sistemáticamente a nuestra familia. Pero una noche todo cambió. Una noche en la que la violencia escaló hasta tal punto que comprendí que tenía que huir o morir. No fue una decisión fácil. Era una elección entre sobrevivir o mantener las apariencias, entre proteger a mis hijos o proteger la reputación de un hipócrita, entre honrar a Dios por mi vida o honrar la mentira que me estaba matando. Esta es la historia de cómo escapé del infierno disfrazado de hogar cristiano, de cómo aprendí que Dios nunca nos pide que soportemos abusos en su nombre, de cómo descubrí que la verdadera fe a veces significa romper el silencio, exponer la oscuridad y huir para salvar la propia vida, de cómo mi libertad no provino de cambiar a mi abusador, sino de mi valentía para decir, basta. Si reconoces elementos de esta historia en tu propia vida, que sepas que no estás solo. Y si esta narración te conmueve, dale a me gusta y suscríbete al canal para seguir otros testimonios que transformarán tu perspectiva. Chihuahua es una ciudad donde todos se conocen, sobre todo en las comunidades religiosas cerradas. La reputación lo es todo. Las apariencias importan, más que las verdades incómodas. Y en ese ambiente, Ernesto era una figura destacada, un líder comunitario respetado, una voz a la que todos escuchaban, una presencia que inspiraba atención y admiración. Nuestro matrimonio comenzó con hermosas promesas. Él era carismático, entregado y aparentemente comprometido con los valores cristianos. Yo era joven, apasionada y soñaba con formar una familia cristiana. Los primeros años fueron buenos, o al menos yo opté por ver solo lo bueno e ignorar las señales de alerta que ya se vislumbraban. La casa donde vivíamos era preciosa por fuera, bien cuidada, decorada con versos en las paredes, siempre lista para recibir visitas. Una mesa abundante cuando había invitados, sonrisas perfectas, niños bien educados. Nadie imaginaba lo que sucedía cuando se cerraban las puertas y los testigos desaparecían. El cambio fue gradual. Comenzó con críticas constantes disfrazadas de corrección cariñosa. Luego vinieron palabras más duras, insultos que justificaba como momentos de debilidad. El control aumentó. Vigilaba a dónde iba, con quién hablaba, qué ropa me ponía. Me aisló de mi familia y amigos, diciendo que era para proteger nuestra privacidad. Las infidelidades comenzaron unos años después de la boda.
Descubrí la primera al encontrar mensajes comprometedores. Cuando lo confronté, lo negó. Luego lo minimizó. Finalmente lo admitió, pero me culpó a mí. Si fueras una mejor esposa, no tendría que buscar atención en otro lado. Le creí, o me obligué a creerle. El alcohol se convirtió en una constante. Él, que predicaba sobre el templo del cuerpo, sobre la santidad, solía llegar borracho a casa. Lo justificaba como momentos de relajación, como si fuera algo normal, aceptable. Y cuando bebía, se volvía más violento, más cruel, más peligroso. La primera vez que me agredió físicamente quedé en shock. Al día siguiente se disculpó, lloró y prometió que no volvería a suceder. Y lo perdoné, porque eso es lo que debe hacer una esposa cristiana. Pero volvió a suceder. Y otra vez, y cada vez peor. En público éramos una pareja ejemplar. Él me elogiaba en los sermones, hablaba del valor de una esposa virtuosa y se comportaba como un esposo devoto. Y yo cumplía mi papel a la perfección, sonriente, comprensiva, cuidando las apariencias, porque me habían enseñado que proteger la reputación de un líder era proteger la reputación de Dios. Mis hijos crecieron en este ambiente tóxico. Presenciaron abusos, pero les dijeron que lo mantuvieran en secreto. Escucharon insultos, pero aprendieron que lo que pasa en casa se queda en casa. Los criaron en una mentira tan profunda como la que me asfixió a mí. La comunidad lo veneraba. Las familias buscaban su consejo sobre el matrimonio, la crianza de los hijos y la vida cristiana. Y yo me sentaba a su lado, sabiendo que todo era una farsa, pero demasiado aterrada como para romper la ilusión. Tengo 34 años, 3 hijos, y hasta aquella noche decisiva, creía que mi propósito era mantener a mi familia unida a cualquier precio. Me crié en un entorno religioso tradicional donde el papel de la mujer era la sumisión, el silencio y el sacrificio. Asimilé estas enseñanzas profundamente, transformándolas en una prisión que yo misma construí. Mi virtud, o lo que yo creía que era mi virtud, era la lealtad inquebrantable. Estaba comprometida con el matrimonio sin importar las circunstancias. Creía que los votos eran sagrados, que el divorcio era un pecado imperdonable, que sufrir en silencio era una demostración de fe madura. Cada vez que perdonaba una infidelidad u ocultaba una herida, pensaba que estaba complaciendo a Dios. Pero mi debilidad, una debilidad que casi me mata, fue mi incapacidad para distinguir entre la sumisión bíblica y la complicidad con el mal. Confundía el perdón con la tolerancia del abuso. Pensaba que proteger la reputación de un líder era proteger la obra de Dios. No entendía que al guardar silencio sobre su pecado, me convertía en cómplice. Emocionalmente estaba devastada. Años de abuso verbal y físico habían mermado mi autoestima hasta dejarla completamente destruida. Creía merecer el trato que recibía, que era insuficiente, que debía esforzarme más por ser una buena esposa. Cada palabra hiriente de Ernesto se grababa en mi mente, construyendo una prisión interna tan fuerte como las circunstancias externas. Mi fe estaba confusa y distorsionada. Amaba a Dios de verdad, pero tenía una idea equivocada de su carácter, López Alallo. Veía como un tirano exigente que requería sufrimiento como prueba de devoción. Pensaba que le importaban más las apariencias de santidad que mi verdadera seguridad. Físicamente, mi salud se deterioraba. El estrés constante afectaba mi bienestar. No dormía bien, desarrollé ansiedad severa y sufría ataques de pánico frecuentes. Tenía moretones y heridas visibles, pero el daño interno era aún peor. Socialmente, estaba completamente aislada. Ernesto había cortado sistemáticamente todo contacto con quienes podían apoyarme. Las visitas familiares eran escasas y supervisadas. Se desalentaban las amistades. Vivía en una burbuja donde solo existían él, los niños y la mentira que compartíamos. Hubo momentos de lucidez en los que reconoció lo absurdo de la situación, pero esos momentos fueron rápidamente sofocados por el miedo. Miedo a represalias si se marchaba, miedo al juicio de la comunidad, miedo a no poder sobrevivir solo con 3 hijos, miedo a demostrar que era el fracaso que siempre decía ser. Mis hijos eran mi apoyo
y mi mayor dolor. Los amaba con desesperación, pero sabía que no los protegía al mantenerlos en ese entorno. Veía cómo se repetía el ciclo de violencia, cómo se normalizaba el abuso ante mis ojos, y darme cuenta de eso me devastó más que cualquier agresión física. Me encontraba en una encrucijada sin saberlo. O algo cambiaba drásticamente o no sobreviviría. Mi cuerpo se debilitaba, mi mente se fragmentaba, mi alma se consumía. Y aquella noche en que todo estalló, finalmente comprendí que la elección no era entre quedarme o irme, sino entre la vida y la muerte. La noche empezó como tantas otras. Ernesto se fue a una reunión de líderes, que era una forma encubierta de decir que iba a beber, y probablemente a otra traición. Conocía el patrón. Volvería tarde, borracho y violento. Acosté a los niños temprano, preparándome mentalmente para otra noche de supervivencia. Llegó cerca de la medianoche. El olor a alcohol era intenso incluso antes de que abriera la puerta. Pero esa noche había algo diferente, algo más peligroso en su mirada. Una rabia que superaba lo habitual, una violencia que parecía ilimitada. Intenté evitarlo, pero me siguió por toda la casa. Empezó con acusaciones, que era una esposa terrible, que no lo respetaba, que saboteaba su ministerio. Palabras que había oído cientos de veces, pero esa noche tenían el peso añadido de la violencia inminente. Entonces se acercó y pude ver claramente señales de que había estado con otra mujer. Marcas de pintalabios en el cuello, el olor de un perfume distinto. Y por primera vez en años, algo dentro de mí se quebró de una forma diferente. No se quebró por sumisión, sino por rebeldía. Estabas con ella otra vez. No era una pregunta, era una afirmación. Y esas simples palabras desataron una furia que no esperaba. Se abalanzó sobre mí, empujándome contra la pared con tal fuerza que me dejó sin aliento. Cuando intenté defenderme, comenzaron los golpes. No era la primera vez que me agredía, pero fue la peor. Puñetazos, patadas, tirones de pelo. Caí al suelo y él continuó. El dolor era intenso, pero peor aún fue darme cuenta con claridad. Podía matarme. En ese momento no había control, no había límites. Era pura furia buscando la destrucción total. Logré alejarme a gatas cuando se detuvo un instante. Me encerré en el baño, con las manos temblando y el cuerpo dolorido, escuchándolo al otro lado de la puerta gritando obscenidades. Me miré en el espejo y lo que vi me horrorizó hasta la médula. Mi rostro estaba irreconocible, ojos hinchados, labio partido, moretones que ya se estaban formando. Me sangraba la nariz, pero lo que más me impactó fue una repentina y clara comprensión. Las manos que me hicieron esto eran las mismas que bendecían a la gente en la iglesia. El hombre que casi me mata era el mismo que predicaba sobre el amor de Dios. La hipocresía absoluta de la situación me golpeó como un rayo, y con esa comprensión llegó una claridad que jamás había tenido. Esta no era la voluntad de Dios. Esta no era una cruz que debiera cargar. Esto era pura maldad, y no tenía ninguna obligación de tolerarla ni un segundo más. Oí que Ernesto finalmente se fue al dormitorio, probablemente inconsciente por el alcohol. Esperé, en absoluto silencio en el baño, con el cuerpo dolorido pero la mente extrañamente lúcida, y por primera vez recé, no pidiéndole a Dios que cambiara a mi marido. Recé para tener el valor de huir. Dios, si existes, si de verdad me amas, dame la fuerza para irme. No puedo más. Moriré si me quedo. Por favor, muéstrame el camino. Y en ese momento de angustia, sentada en el frío suelo del baño con el rostro desencajado, sentí una paz inexplicable. No fue una voz audible, sino una profunda certeza. Era hora de irme. Pasé el resto de la noche en vela planeando. Cada movimiento debía ser cauteloso. Ernesto era peligroso, pero cuando estaba profundamente dormido tras una borrachera, era mi única oportunidad. Esperé hasta estar seguro de que estaba inconsciente, y entonces actué. Lo primero que hice fue fotografiar las lesiones. Con manos temblorosas, tomé fotos de cada moretón, cada marca, cada prueba de la violencia. Sabía que necesitaría pruebas, que él lo negaría,
que la comunidad dudaría de mi palabra frente a la suya. Estas fotos eran mi protección. Entonces, en silencio, empaqué lo indispensable: ropa para mí y los niños, los documentos importantes que logré encontrar, algo de dinero que había guardado durante meses para emergencias. Cada movimiento estaba calculado, cada sonido vigilado. Si se despertaba, no sé qué haría. Despertar a los niños fue el momento más doloroso. Tuve que ser firme pero amable, urgente pero tranquilizadora. Tenemos que irnos ya. Vengan conmigo en silencio. Mamá les explicará todo después. Mis hijos, acostumbrados a la atención constante, obedecieron sin rechistar, pero vi miedo en sus ojos, y eso me partió el corazón. A las 4 de la mañana, con el cielo aún oscuro, salimos por la puerta trasera. Cada paso que nos alejábamos de esa casa era a la vez liberador y aterrador. ¿Y si se despertaba? ¿Y si nos encontraba? ¿Y si estaba cometiendo un terrible error? No tenía a dónde ir de inmediato. Mi familia estaba lejos y emocionalmente distante debido a años de manipulación por parte de Ernesto. No tenía amigos. La iglesia, sin duda, lo apoyaría. Literalmente, no tenía a quien recurrir. Caminamos hasta una parada de autobús lejana. Tomé el primer autobús, que pasó, sin un destino fijo, solo con la necesidad de alejarme. Los niños estaban asustados y me hacían preguntas que no sabía responder. ¿Por qué nos vamos? ¿A dónde vamos? ¿Lo sabe papá? Cada pregunta era como una puñalada en el corazón, pero mantuve una calma superficial. Al amanecer, nos encontrábamos en un pueblo vecino. Encontré una pequeña pensión que accedió a alojarnos unos días, a pesar de mi escaso dinero. La habitación era sencilla, pero segura. Por primera vez en años, cerré la puerta con llave, sabiendo que no había ningún depredador al otro lado. Volví a mirarme al espejo. Las heridas parecían peores a la luz del día. ¿Cómo explicarías esto? ¿Cómo reconstruirías una vida completamente destrozada? ¿Cómo protegerías a tus hijos de un padre violento que seguramente te perseguiría? La magnitud de lo que había hecho empezó a pesarme. Mi teléfono no paraba de sonar. Ernesto, al notar nuestra ausencia, llamaba sin cesar. Los mensajes oscilaban entre súplicas desesperadas y amenazas violentas. Vuelve a casa. Estás cometiendo un terrible error. Te encontraré. Te arrepentirás. Cada mensaje confirmaba que había tomado la decisión correcta. El dolor físico era intenso, pero el emocional era peor. Sentía culpa por exponer a los niños a aquella huida caótica. Temía un futuro incierto. Anticipaba la vergüenza del juicio que sabía que le esperaba. Pero bajo todo ello, algo nuevo y extraño: alivio. Por primera vez en años, respiraba un aire no envenenado por él. Miedo constante. Necesitaba ayuda, pero no sabía dónde encontrarla. La iglesia a la que asistíamos no me apoyaría. Necesitaba encontrar recursos, refugio, asistencia legal. ¿Pero cómo? Estaba sola, herida, con 3 hijos que dependían de mí, sin un plan claro. La realidad de la situación era abrumadora. En los días siguientes, la lucha por la supervivencia fue intensa. El dinero se me acababa rápidamente. Necesitaba encontrar un refugio más permanente, pero no sabía por dónde empezar. Me dolía todo el cuerpo. Las heridas me recordaban constantemente la violencia, pero tenía una idea sorprendentemente clara: no volvería. Oraba constantemente, pero sus oraciones eran distintas. Ya no eran súplicas pasivas para que Dios cambiara a Ernesto. Eran gritos desesperados pidiendo guía, provisión, protección. Dios, muéstrame qué hacer. Me has traído hasta aquí. No me abandones ahora. Y poco a poco, las puertas comenzaron a abrirse. Una trabajadora social de la clínica, donde llevaba a los niños a sus revisiones, notó señales de maltrato. Amablemente me preguntó si todo estaba bien, y por primera vez no mentí. Dije la verdad. No todos los detalles, pero lo suficiente. Me puso en contacto con un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. El refugio fue una salvación temporal, un lugar seguro, con otras mujeres que me entendían sin necesidad de explicaciones, consejeras que no me juzgaban, que me ofrecían apoyo práctico y emocional. Por primera vez, no estaba sola en mi sufrimiento.
Allí empecé a comprender la magnitud de lo que había vivido. Aprendí términos como abuso emocional, manipulación psicológica y ciclo de violencia. Reconocí patrones que había normalizado durante años y, lo que es más importante, aprendí que yo no tenía la culpa. Nada de lo que hice justificaba el trato que recibí. Mi fe comenzó a reconstruirse sobre una base completamente diferente. Una consejera cristiana del refugio me ayudó a comprender que Dios nunca me pidió que soportara el abuso, que la sumisión bíblica nunca significó tolerar la violencia, que proteger mi vida y la de mis hijos no era una falta de fe, sino un ejercicio de la sabiduría que Dios nos da. Dios odia el divorcio, pero lo odia aún más cuando su nombre se usa para justificar el abuso, me dijo. Palabras sencillas, pero revolucionarias para alguien a quien le habían enseñado que el matrimonio era absoluto sin importar las circunstancias. Inicié un proceso legal para obtener una orden de alejamiento y la separación. Ernesto lo impugnó todo, utilizando su posición de liderazgo para ganar simpatía. La comunidad, como era de esperar, se puso mayoritariamente de su lado. Es un hombre de Dios. Debe haber un malentendido. La esposa debe perdonar. Los mensajes eran crueles e ignorantes, pero también encontré una nueva comunidad. Otras mujeres que habían escapado de situaciones similares. Personas que entendían que la violencia doméstica no discrimina, que ocurre incluso en 1890. Hogares cristianos, que los líderes religiosos pueden ser abusadores. Esta red de apoyo me sostuvo cuando sentía que iba a derrumbarme. Los niños estaban procesando su propio trauma. La terapia infantil les ayudó a comprender que lo que habían presenciado no era normal, que no era culpa suya. Los vi poco a poco volver a ser niños, sin miedo constante, sin andar con pies de plomo. Y eso me dio la fuerza para seguir adelante. Ernesto difundió mentiras sobre mí. Dijo que estaba en rebeldía espiritual, que estaba destruyendo a mi familia por egoísmo, que era infiel. La campaña de difamación fue sistemática y eficaz. Muchos le creyeron, pero unos pocos, cruciales, se dieron cuenta de las mentiras y me brindaron apoyo discreto. Los meses siguientes fueron una batalla en múltiples frentes. Legalmente, el proceso de separación y custodia se complicó por la posición de Ernesto y los recursos de los que disponía. Contrató abogados que me retrataron como inestable, como un riesgo para los niños. Cada audiencia fue una experiencia traumática. Económicamente tenía dificultades. El trabajo que conseguía estaba mal pagado y, con 3 hijos, apenas me alcanzaba para lo básico. A veces no sabía cómo iba a conseguir comida, pero incluso en la pobreza había una paz que nunca había tenido en casa, entre la abundancia y la violencia. Socialmente, el aislamiento fue brutal. La comunidad religiosa a la que asistíamos me rechazó por completo. Me tacharon de conflictiva, de rompehogares, incluso de instrumento de Satanás. Esas palabras me hirieron profundamente, sobre todo viniendo de personas a las que respetaba y en las que confiaba. Pero el conflicto más intenso era interno. Una culpa persistente por haber fracasado en el matrimonio. Dudas sobre si había tomado la decisión correcta. El temor de haber destruido la vida de sus hijos al separarlos de su padre, incluso si éste era abusivo. Noches en vela cuestionando cada decisión. Años de programación no desaparecen fácilmente. Voces en mi cabeza repetían enseñanzas que había interiorizado. Una esposa debe someterse. El divorcio es un pecado. Deberías haber rezado más, ayunado más, sido una mejor esposa. Desmantelar esta programación tóxica fue un trabajo diario y agotador. Ernesto alternaba entre distintas tácticas. A veces enviaba mensajes de profundo arrepentimiento, promesas de cambio, declaraciones de amor. Otras veces, amenazas veladas, recordatorios de mi dependencia, intentos de manipulación a través de los niños. El ciclo de abuso continuaba, solo que ahora desde la distancia. Hubo momentos de debilidad en los que pensé en regresar, cuando se me acabó el dinero, cuando mis hijos preguntaban por su padre, cuando la soledad me abrumaba. Pero cada vez que lo pensaba, recordaba aquella noche, el espejo, las marcas en mi cuerpo.
y sabía que regresar sería una sentencia de muerte. La iglesia que dirigía finalmente tuvo que confrontarlo cuando las pruebas de mala conducta se volvieron imposibles de ignorar. Otras mujeres comenzaron a denunciarlo y se expusieron patrones de comportamiento inapropiado. Aún así, conservó partidarios que creían que era víctima de una conspiración. Mi fe se estaba reconstruyendo por completo. Ya no era una fe basada en el miedo o la obligación, sino en la comprensión de un Dios que realmente se preocupaba por mi dignidad y seguridad. Comencé a asistir a un pequeño grupo de estudio bíblico enfocado en la sanación del trauma, y allí encontré interpretaciones de las Escrituras que me liberaron en lugar de aprisionarme. Aprendí sobre mujeres en la Biblia que desafiaron el orden establecido, que se protegieron, que dijeron no al abuso. Esther, Abigail, la mujer con flujo de sangre, todas actuaron con valentía para preservar sus vidas. Ahora comprendía que mi escape no era falta de fe, sino una expresión de ella. La terapia me ayudó a procesar un trauma complejo. El TEPT derivado de años de abuso no desapareció rápidamente. Tenía pesadillas, ataques de pánico y desencadenantes inesperados. Pero poco a poco, muy poco a poco, empecé a sanar. Cada sesión representaba una capa de dolor que se procesaba. Cada comprensión un paso hacia la verdadera libertad. El momento de la verdadera transformación llegó casi un año después de la fuga. Estaba en la audiencia final de custodia. Ernesto había traído a miembros de la iglesia para que testificaran sobre su carácter. Yo tenía mis fotografías, informes médicos y testimonios de los consejeros del refugio. Fue la confrontación final entre la verdad y la imagen cuidadosamente construida. Cuando me tocó hablar, algo cambió. Ya no era una mujer asustada y destrozada que había huido aquella noche. Era una superviviente que había encontrado su voz. Miré directamente a Ernesto y por primera vez no sentí miedo. Sentí lástima. Lástima por un hombre tan atrapado en la hipocresía que destruyó a su propia familia. Conté mi historia sin exagerar las emociones, pero con cruda verdad. Cada abuso, cada traición, cada manipulación. Mostré fotografías de las lesiones, leí mensajes amenazantes, presenté pruebas irrefutables y vi cómo su máscara comenzaba a resquebrajarse. La jueza, una mujer sabia que sin duda había visto casos similares, hizo preguntas directas. Señor Ernesto, ¿cómo concilia su posición de liderazgo espiritual con la conducta aquí descrita? Él intentó evadir la pregunta, justificarse, pero sin un público al que impresionar, sin una comunidad a la que manipular quedó al descubierto. La decisión fue clara. Custodia principal para mí, visitas supervisadas para él, orden de alejamiento confirmada. Más que una victoria legal, fue una confirmación. El sistema reconoció una verdad que la comunidad religiosa se negaba a ver. Y esta confirmación, proveniente de una autoridad secular donde la religiosa había fallado, fue liberadora de maneras que no esperaba. Pero la verdadera transformación llegó después, cuando a solas pude asimilarlo todo. Me di cuenta de que había superado la peor parte y había sobrevivido. No solo sobreviví, sino que estaba empezando a prosperar. Mis hijos estaban más felices y sanos. Dormía sin miedo. Había reconstruido mi vida desde cero y era una vida íntegra. Comencé a compartir mi historia, primero en un pequeño grupo de apoyo, luego con un público más amplio. Cada vez que hablaba, veía reconocimiento en los ojos de otras mujeres. Esto me está pasando a mí también. Pensaba que estaba sola, pensaba que era mi culpa. Mi historia estaba liberando a otras personas. Perdoné a Ernesto, no porque me lo pidiera ni porque lo mereciera, sino porque yo merecía paz. Perdonar no significaba reconciliarme ni volver a confiar en él. Significaba liberarme de la amargura que me envenenaría. Significaba reconocer que es un ser humano imperfecto, responsable de sus propias decisiones, y que yo no tenía por qué cargar con el peso de sus errores. La iglesia que dirigía acabó destituyéndolo tras salir a la luz nuevos escándalos. Pero a mí no me interesaba su caída, sino mi propia restauración. Y esa restauración se estaba gestando, célula a célula, día a día.
Encontré una nueva comunidad de fe que comprendía el trauma, que no juzgaba y que apoyaba a los sobrevivientes. Allí aprendí que la iglesia debería ser el lugar más seguro del mundo, no un lugar donde se protege a los abusadores y se silencia a las víctimas. Y me comprometí a ayudar a que las iglesias se convirtieran en ese tipo de lugares. Mi fe, purificada por el fuego del sufrimiento y la liberación, era más fuerte que nunca. Ya no era una fe ingenua y ciega, sino una fe madura y bien informada que sabía distinguir entre la voz de Dios y la voz de los hombres que usaban su nombre para controlar. Esta fe me sostendría el resto de mi vida. Hoy, 3 años después de aquella noche crucial, mi vida es irreconocible. Trabajo para una organización que apoya a mujeres que abandonan relaciones abusivas. Utilizo mi historia para demostrar que escapar es posible, que reconstruir la vida es real, que hay vida después de la violencia doméstica. Mis hijos están prosperando. La terapia les ha ayudado a procesar el trauma y verlos reír sin miedo, jugar sin tensión, es un regalo diario. Ahora comprenden que lo que vivieron no fue normal, no fue su culpa y no era la voluntad de Dios. Están creciendo con una comprensión sana de las relaciones. Económicamente, seguimos teniendo dificultades. No tengo los lujos que teníamos cuando estábamos casados, pero tengo una paz que el dinero jamás podrá comprar. La mesa puede ser más sencilla, pero comemos sin miedo. La casa puede ser más pequeña, pero es un verdadero hogar, no una prisión disfrazada. Finalmente, Ernesto quedó completamente al descubierto. Varias mujeres presentaron denuncias similares de manipulación y abuso. Su carrera como líder religioso terminó, no por mis acciones, sino como consecuencia natural de su propio comportamiento. Siento lástima por él, pero no me responsabilizo de su caída. Tras años de aislamiento me reencontré con mi familia. Las relaciones se restablecieron cuando comprendieron la manipulación que sufrí. Recuperar el apoyo de mi familia es una bendición que valoro enormemente. Encontré una nueva comunidad de fe donde me aceptan plenamente, como sobreviviente, como mujer divorciada, como alguien que eligió vivir su propia vida en lugar de mantener las apariencias del matrimonio. Allí aprendo y enseño acerca de un Dios que libera, no que aprisiona. Regresé a la escuela y ahora trabajo ayudando a otras sobrevivientes. Cada mujer a la que ayudo a escapar, cada niño que veo libre de un entorno violento, representa la redención en mi propia historia. Lo que el enemigo quiso usar para destruirme, Dios lo transformó en un ministerio de liberación. Mi mensaje a las mujeres en situaciones similares es claro y directo. Dios no les exige que toleren el abuso. Ninguna lectura honesta de las Escrituras justifica la violencia doméstica. Si están en peligro, huir no es falta de fe, sino sabiduría divina en acción. Su vida tiene valor, su dignidad importa y hay ayuda disponible. A las comunidades religiosas debemos mejorar. Debemos dejar de proteger a los abusadores solo porque ocupan puestos de liderazgo. Debemos escuchar a las víctimas sin juzgarlas. Debemos comprender que preservar una imagen de perfección no justifica el costo de vidas humanas. Mis cicatrices permanecen, físicas, emocionales y espirituales, pero ya no definen quién soy. Soy una superviviente, una guerrera, una mujer libre. Mi historia no terminó aquella noche de violencia. Allí comenzó. Y lo que empezó con horror se está convirtiendo en una historia de esperanza para muchísimas personas. Si esta historia te conmovió, si reconoces elementos de ella en tu vida o en la de alguien que conoces, recuerda, hay ayuda disponible, hay una salida, hay vida esperándote al otro lado del miedo. Comparte este mensaje, dale me gusta a esta publicación, suscríbete para seguir más testimonios de liberación. Juntos, podemos romper el silencio que permite que la violencia prospere. La lección más importante de este camino es que la hipocresía religiosa es tan peligrosa como cualquier otra forma de maldad, quizá incluso más, porque utiliza el nombre de Dios para justificar comportamientos diabólicos. Los líderes religiosos no están exentos de responsabilidad. Su posición espiritual no les da licencia para abusar. Aprendí que la verdadera
Sumisión bíblica jamás implica tolerar la violencia. Cuando las enseñanzas sobre la sumisión se usan para aprisionar y controlar, se distorsionan hasta ser irreconocibles. Dios nunca nos pide que soportemos el abuso en su nombre. Esa es una mentira de los abusadores, no una verdad divina. El silencio es aliado del abusador. Cada vez que una comunidad religiosa prioriza la reputación de un líder sobre la seguridad de una víctima, se convierte en cómplice. Necesitamos crear entornos donde las personas sobrevivientes puedan hablar sin temor a ser juzgadas o rechazadas. Para las víctimas de violencia doméstica, especialmente en contextos religiosos, sus vidas valen más que la apariencia de un matrimonio perfecto. Protegerse no es una falta espiritual. Huir del peligro no es falta de fe. Es el ejercicio del instinto de supervivencia que Dios nos dio. El perdón es importante, pero no significa tolerar el abuso continuo. Puedo perdonar a alguien y aún así mantener límites firmes. Puedo liberarme del resentimiento sin volver a ponerme en peligro. El perdón y la sabiduría no son mutuamente excluyentes. Para las comunidades religiosas, debemos replantearnos cómo enseñamos sobre el matrimonio y la sumisión. Debemos ser espacios seguros donde las víctimas puedan buscar ayuda. Debemos estar dispuestos a confrontar a los líderes cuando haya evidencia de comportamiento abusivo. Ninguna reputación vale el precio de vidas humanas. Los niños que viven en hogares violentos también son víctimas. Cuando protegemos a los maltratadores, le fallamos a la próxima generación. Mis hijos merecían crecer sin miedo, y todos los niños merecen lo mismo. A veces la familia más sana es la que surge tras una separación necesaria. Reconstruir tu vida es posible. No importa lo mal que te sientas, no importa lo desesperada que parezca la situación, hay vida después. No será fácil, no será rápido, pero es posible. Y vale la pena cada paso difícil en el camino. Mi fe hoy es más fuerte porque se basa en la verdad, no en la ilusión. Conozco a un Dios que defiende a los oprimidos, que da valor a los temerosos, que restaura lo que se ha roto. Este Dios no nos pide que seamos sumisos, nos pide que seamos valientes. El mayor honor que puedo ofrecer a Dios no es mantener la apariencia de un matrimonio santo mientras sufro en silencio. Es vivir con integridad, proteger la vida que me dio, usar mi historia para liberar a otros. Esa es la verdadera adoración. Si estás leyendo esto y sufres maltrato, por favor busca ayuda. Ponte en contacto con una línea de ayuda, un refugio o las autoridades. Elabora un plan de seguridad. Documenta el maltrato. Y recuerda que hay una comunidad de sobrevivientes dispuesta a apoyarte. No estás sola o mereces una vida libre de violencia. Y esa vida es posible.